Estuve sin vida durante 6 minutos y vi el cielo. Ahora prefiero irme al inframundo. Comenzaré diciendo que aunque no era el mejor de los cristianos, siempre he creído en Dios. No me verías en la iglesia todos los domingos, pero haría un buen intento de ir durante la misa de Pascua y Navidad. Algunos miércoles cada 2 años, incluso me verías con un trozo de ceniza en la cara pegada en la frente. Eso fue por supuesto antes de que ese maldito conductor ebrio decidiera que mi Honda pareciera que necesitaba ser comprimido a la mitad de su tamaño. No recuerdo mucho del incidente en sí ni de mi posterior estancia en el hospital, pero esta historia no se trata de esto. Esta historia es sobre lo que vi cuando estuve sin vida durante 6 minutos. En un momento estaba conduciendo por la avenida Roosevelt ocupándome de mis propios asuntos y esperando a que una luz se pusiera a verde, y al momento siguiente sentí un gran cambio de peso y todo se oscureció. Cuando vi la luz al final de un túnel oscuro, adiviné lo que me había pasado. Yo estaba sin vida. Había fallecido. Sabía que era una buena persona. Traté a mi familia con amabilidad. Mis muchos años en esta tierra me habían enseñado que la gente era esencialmente buena. No tenía miedo de entrar en esa luz blanca a pesar del hecho de que estaba dejando mi vida atrás, porque sabía que los vería lo suficientemente pronto. Así que con cautela entré en la luz. Lo siguiente que supe fue que tenía un cuerpo físico. Podía sentir una ligera frescura en mi piel y la suave tela de una cómoda camisa y pantalones sueltos. Los pequeños puntos blancos y lunares marrones que habían ensuciado mis antebrazos de largos días de trabajo físico bajo el sol habían desaparecido, y ahora mi piel se sentía tan suave como la piel de un bebé. Si pudiera observarme en un espejo, probablemente vería una versión de mí mismo mucho más joven que los 44 años que tenía actualmente. ¿Ya has terminado de admirar lo que te rodea? La voz me sorprendió, también sonaba normal. Lo lamento, señor. También es mucho para acostumbrarme, le dije a la voz que no podía reconocer. Espera un minuto. ¿Dónde diablos está usted? Estoy aquí. La voz venía de mi derecha y mis ojos se ajustaron hasta el punto de que podía ver una silueta contra la luz que me rodeaba. La luz parecía apagarse un poco y finalmente pude ver la silueta. Al igual que yo, tenía una camisa blanca holgada y pantalones blancos, y había algo raro en su pelo. ¿Puedes verme y escucharme ahora claramente? Él contestó. ¿Qué? Yo podía escucharlo todo el tiempo. ¿Por qué me preguntaba si podía oírlo? Lo lamento, es una mala broma. Mis habilidades sociales están un poco oxidadas. Realmente aquí no hay TikTok ni redes sociales para distraerse un poco. Yo pensé por un segundo antes de finalmente, ¿por qué me había dicho esto? ¿Acaso estaba citando ese comercial de Verizon de hace una década? Mi visión se aclaró lo suficiente como para descubrir lo extraño que había notado en su cabello. Tenía un tipo de halcón falso púrpura oscuro. Él suspiró y dijo: y de nuevo, no he logrado ser gracioso. ¿Realmente ha pasado una década? Además del falso halcón, también tenía un piercing en la cara. Si no hubiera estado usando la misma ropa blanca suelta que yo, tal vez estaría en un concierto de Fall Out Boy alrededor del 2005. Eso sucedió en el 2018, la última vez que lo comprobé. Maldita sea, después de estar aquí un tiempo, te darás cuenta de que el tiempo no significa mucho aquí. ¿Ah? Este lugar, no me digas, ¿este es el cielo? El chico emo me dio una risa rápida. Así es, este es el cielo. Miré a mi alrededor en todas las direcciones. Por lo que pude ver, era solo una blancura sin fin, sin nada en la distancia visual aparte de mí y de él. Oye, ¿cómo te llamas? Le pregunté al chico emo. Me llamo Daniel, mucho gusto. Ok, Daniel, sí, mis ojos están completamente ajustados y definitivamente no hay nada. Si este es el cielo, entonces, ¿dónde carajos están todos? Él me miró en silencio por un segundo. Aparentemente, no soy el único en hacer chistes malos ahora mismo.
Tomé un respiro rápido para calmarme antes de gritarle a lo que suponía que era una especie de ángel o no sé, un serafín o lo que sea que se supone que debía ser este chico. ¿Acaso el cielo realmente no es nada más que una nada blanca para toda la eternidad? Daniel me miró con tristeza. No, no lo es, solo quería pasar el mayor tiempo posible fuera. ¿Daniel quería pasar tanto tiempo como fuera posible aquí en el cielo? ¿Pero por qué? Esa es la única pregunta que tenía en mi cerebro. Él miró a la distancia en blanco en silencio antes de poder responderme. Supongo que tienes que averiguarlo tarde o temprano, chico. Estaba a punto de preguntar de qué demonios estaba hablando cuando sentí un cambio repentino. Sí, esa sensación de caída de estómago de estar sentado en una montaña rusa mientras caes desde 100 pies y de repente había una puerta frente a nosotros. Los pilares blancos llegaron al aire lo suficientemente lejos para que no pudiera ver la parte superior. Entre los pilares habían paredes brillantes de lo que parecían sólidas hojas de mármol que se extendían hasta el cielo. ¿Qué carajo acaba de pasar? Casi me caigo por el repentino cambio de ubicación y la aparición de paredes que inducen vértigo donde nada había existido antes. ¡Es ahí! Hizo señas hacia la pared en un gesto derrotado. ¡Es ahí hacia donde vamos, desafortunadamente! Oye, Daniel. Noté una luz más brillante que venía de la parte superior de la pared y señalé hacia ella. ¿Puedes decirme qué es esa luz? Él miró hacia donde yo estaba señalando. Yo que tú no lo miraría directamente a menos que te quieras quedar ciego. Miré fijamente a medida que la luz hacía más y más brillante. Se estaba acercando lo suficiente como para poder ver un par de alas en algún lugar de la luz brillante de su núcleo. Había otro par detrás del primero y otro en algún lugar más cercano a su pierna. Su cabeza parecía la cabeza de un león. No, espera, era más bien la cabeza de un buey, pero este en cambio tenía un pico y no tenía una boca humana. No tengas miedo. Una voz salió de la luz brillante que se acercaba cada vez más a mí. Su cara había sido lo suficientemente confusa. Traté de colocar sus características exactas y estaba empezando a hacerme un dolor en el cerebro. La voz en auge solo se sumó a la locura que ya estaba entrando dentro de mi cabeza mientras mi mente trataba de reconciliar algo con 4 caras y 17 pares de alas. No, 14, ahora eran 12. Mira a otro lado. Escuché una pequeña voz decir a mi derecha. Es difícil pensar. ¿Dónde estaba otra vez? ¿Qué estaba observando? Esta cosa realmente tenía la cabeza de... Sentí que mi cabeza se sacudió de repente y de repente estaba mirando hacia el suelo. Mis facultades mentales regresaron en una repentina marea. Lo siento, Servant, todavía no sabe cómo funcionan las cosas aquí. Soy su escolta a través de las 3 puertas y solo deseamos pasar. Daniel dijo directamente a mi lado. Podía sentir el calor de la luz que brillaba en el ángel porque eso es lo que debía hacer, justo enfrente de mí un ángel. No sabía antes de este momento que la luz podría tener una intención, pero esta de alguna manera sí. Podía sentirlo, medir sería la mejor palabra. Yo estaba mientras frente a ella. La luz brilló a través de mí iluminando todos los errores de mi vida. Un matrimonio de 20 años por el desagüe debido a una aventura de una noche en borracheras. Un fracaso para mantenerme en contacto con mis viejos amigos. Al enterarme de que uno de esos amigos había sido eliminado por otra persona 3 años después. Por supuesto, guía, pueden pasar. La voz sonó sacudiendo la esencia de lo que estaba hecho. Sentí que la luz se movía y me designé a mirar mejor hacia arriba. Ya estaba a la deriva hacia arriba y fuera de la vista por encima de las paredes escarpadas que dominaban el campo de visión. ¡Vamos! Sentí un tirón y empecé a caminar hacia la pared. ¡Necesitamos entrar! No, solo detente. Grité y aparté mi mano del alcance de Daniel. Dime qué carajos está pasando. ¿Qué fue eso?
¿Cómo es que tenía tantas cabezas? ¿Cómo es que nos dejó pasar? ¿No ya estábamos aquí? ¿No hemos sido ya juzgados por Dios? Daniel me miró y había algo en sus ojos que no había visto antes. Era tristeza, así es, tal vez resentimiento. Esta vez, sin embargo, había una clara emoción en su cara. Miedo. Miedo mientras miraba las paredes y las cosas que estaban en guardia. Esos son ángeles. Si tienes suerte, no verás a muchos de ellos. Cuando estaba vivo, pensé que la Biblia era una porquería y la mayor parte lo es. Una de las cosas que hizo bien fue cómo se veían. De todas las malditas cosas para que se arreglara, tenía que describirlas correctamente, como esas cosas que sangran la mente. Ahora, realmente tenemos que entrar antes de que uno de ellos vuelva. Miré fijamente a Daniel. ¿Y por qué tenemos que hacer exactamente eso, Dani? ¿Aún no lo has captado? Estas no son las paredes del paraíso que te enseñaron en la escuela dominical. Estas son las paredes de una prisión y los ángeles no son siervos de Dios, son guardias. Ahora vamos a entrar antes de que baje otro para ver cómo está la situación. Continuó Daniel. Él comenzó a caminar hacia la pared antes de que yo pudiera reunir cualquier tipo de respuesta a sus palabras. Si los ángeles fueran guardias, entonces, ¿qué diablos están vigilando? La pared blanca de alabastro estaba justo delante de nosotros. Dani no mostró señales de detenerse mientras continuaba caminando hacia lo que parecía un pilar de mármol sólido de 6 pies de ancho. ¿Cómo se supone que vamos a pasar, Dani? Mi pregunta se interrumpió cuando la base del pilar inimaginablemente grande se levantó silenciosamente lo suficiente como para que ambos pasáramos por debajo de él. Daniel no se detuvo y caminó por el espacio recién creado como si lo hubiera hecho miles de veces. Ese pilar tiene que pesar tanto como un rascacielos. ¿Cómo es que se levantó sin ni un sonido? Le pregunté a mi guía. No tiene sentido preguntar cómo se hace algo aquí. Lo único que obtendrás son especulaciones de las otras personas aquí o porque es la voluntad de Dios de la galería de cacahuates alados. Ahora, trata de no parecer demasiado asombrado. Eso es de novatos, dijo como respuesta. ¡Carajo! Mi frase fue cortada por segunda vez en tantos minutos cuando pasamos de debajo del pilar elevado a una brillante ciudad de plata. No soy propenso a exagerar, así que espero que tomes esto con toda la precisión que puedas reunir. Era toda una ciudad hecha de plata, agujas altas y puntiagudas que brillaban más que cualquier espectáculo de luces de Las Vegas. Esto se extendía afuera de la vista en los infinitos cielos que de alguna manera estaban libres de cualquier obstrucción e imposibles de ver. También habían varios edificios más pequeños, edificios cuadrados de una sola planta que se sentaban en las sombras de las agujas increíblemente altas, pero aún así brillaban con la luz siempre presente que impregnaba cada parte de este lugar. Se colocaron edificios perfectamente redondos de 2 y 3 pisos en los espacios abiertos entre las agujas. Estos edificios redondos brillaban con un tono azul que parecía ser el único color en este lugar, además del pelo púrpura oscuro de Daniel. Ver un color fuera de la luz pura me hizo pensar en algo. «Oye, Dani, ¿dónde están todos?». Él señaló hacia la base de una de las agujas altas. Si tienes la mala suerte de estar atrapado en el primer cielo, entonces uno de los brillantes te llevará a una aguja. Eché otro vistazo a la aguja y vi una pequeña abertura en la parte inferior. No habría podido verlo si Daniel no lo hubiera señalado literalmente. La abertura era perfecta, no mostraba signos de alguna máquina o moldeo en absoluto. Era casi como si toda la maldita aguja se hubiera derretido en un solo molde y se hubiera fundido como una sola pieza sólida. Entonces Daniel continuó. Sin embargo, eres uno de los afortunados y en su lugar conseguirás uno bueno como yo. Así que bienvenido a la ciudad de plata. Él sostenía sus manos en un saludo simulado. Cualquier otra cosa que tuviera que decir sobre Dani parecía ser capaz de exudar sarcasmo sin pronunciar una sola palabra. Oye, Dani, pero no has respondido a mi pregunta.
Eso es porque la estoy evitando, genio. Yo lo miré fijamente. Probablemente pudo ver mi molestia porque suspiró y continuó. A pesar de cómo se ve este lugar, está bastante vacío. Cualquiera que todavía esté cerca está en el segundo o tercer cielo. ¿Tú estás en esos lugares? Daniel miró hacia una de las agujas en silencio durante un largo momento antes de decir: ya lo verás, ya lo verás. Me estaba cansando mucha de esta porquería misteriosa. Había estado sin vida durante lo que se sintió como una eternidad y apenas habíamos entrado 10 metros en la ciudad de Plata. No había nadie más aquí y nada que ver aparte de los edificios que desafiaban la gravedad. Me estaba preparando para empezar a gritar de nuevo, tal vez tratar de llamar la atención de uno de los ángeles, antes de darme cuenta de que algo se desvió de uno de los edificios redondos de 3 pisos. Una bola de luz azul se separó de la superficie del edificio, seguida de una segunda y luego una tercera. Ya se habían tomado su dulce tiempo, Daniel dijo cuando se acercaban las luces azules. A diferencia de la enorme monstruosidad brillante que nos saludó en la pared, estas cosas eran del tamaño de un papel. ¿Qué son estas cosas, Dani?, pregunté mientras las 3 bolas orbitaban alrededor de mi cabeza. El brillo se había atenuado a una suave pelusa que no me lastimó los ojos. ¡Son querubines! Miré fijamente a los pequeños orbes azules. No tenía ninguna característica definitoria que pudiera elegir. ¿Querubines? ¿Los pequeños bebés voladores de todas esas pinturas renacentistas? ¿Que no son pequeños ángeles? Daniel se rió en voz baja. Otra cosa que todo el mundo se equivoca sobre este lugar. Señaló a uno de los querubines mientras pasaba por mi visión y alrededor del lado de mi cabeza. Los querubines son los rangos más bajos de los ángeles. No hacen mucho más que sentarse en esos edificios redondos y pasan el rato con la gente y lanzan un juicio. ¿Estas cosas ya me están juzgando ahora mismo? Miré a otro orbe azul sospechosamente mientras flotaba en mi visión desde la izquierda. ¡Ah, sí, es un juicio, crítica! No te preocupes demasiado por eso. Es sobre todo una formalidad en este momento. Si había algo de lo que tuvieras que preocuparte, sería del serafín que se lanza el juicio sobre ti en la puerta. Eso hizo clic en mi cabeza. Los destellos de imágenes aleatorias cuando esa cosa estaba juzgando mi alma. Yo estaba recibiendo mi juicio. ¿Me encontrarían digno? Tal vez iría a una de esas agujas a pesar de las garantías de Daniel. Una de las pequeñas bolas azules se detuvo justo delante de mí. Después de unos segundos, cuando me dieron ganas de hacerme en los pantalones por el miedo, el pequeño querubín se movía hacia arriba y hacia abajo en el aire. Los otros 2 se detuvieron su órbita alrededor de mi cabeza y aparecieron junto a la primera. El primero voló seguido de los otros 2 copiando el primero y luego volando hacia el edificio del que habían venido. El que detuvo su órbita primero tomó una posición en la parte superior derecha de mi visión y permaneció allí. Esa es una buena señal, Dani dijo mientras veía a los otros 2 reunirse en el brillante edificio azul del que habían venido. Oye, Dani. Sí, dime. Dijiste antes que eran guardianes. ¿Qué se supone que están protegiendo exactamente? Daniel giró la cabeza para mirar la pared detrás de nosotros. Aquí no puedo decírtelo, te lo diré cuando pasemos la segunda puerta. Sin ninguna indicación comenzó a caminar, dirigiéndose en dirección hacia algún destino invisible entre una de las agujas y un guardia de querubín brillante. Después de pasar por el brillante edificio redondo, finalmente pude ver dónde parecía estar nuestro destino. Justo más allá de una de las inmensas agujas había otra pared. Al igual del que rodeaba la ciudad de Plata, esta parecía estar hecho de mármol blanco. A diferencia del edificio a 1000 pies detrás de nosotros, parecía que solo medía unos 100 pies de altura. Cuando estaba vivo, nunca describiría algo así como pequeño, pero aparentemente la muerte hace algunas cosas extrañas a tus percepciones. Lo desafortunado de este muro, sin embargo, fue la presencia de lo que Daniel había llamado serafín.
Estaba sentado en la parte superior de los pilares, que era la única rotura en la flancura. Al igual que el que nos había aparecido en la puerta, este brillaba con una luz blanca que era cegadora para mirar. Las palabras de Daniel antes no fueron desatenidas y me aseguré de no mirar directamente a la cosa, a menos que quisiera que me rompiera la mente y mi alma se corrompiera, o lo que sea que haya pasado en las puertas principales. Al querubín que había estado a mi lado hace solo un minuto voló hacia el más cercano de los pilares a la luz brillante cegadora de un serafín. Cuando el blanco de los serafines subsumió al azul del querubín, Daniel giró la cabeza con una mirada preocupada en su rostro. «Ten cuidado con lo que dices a partir de ahora. Ese pequeño bastardo azul estará escuchando y viendo todo lo que dices y ahora». Yo lo interrumpí y le dije, «¿Pero qué es lo que no debería decir o hacer?» «¡Para!», Daniel gritó, luego se estremeció mientras miraba hacia la parte superior de la pared antes de continuar. «Tienes que escucharme, esa cosa no es tu amigo. Piensa en ello como un dispositivo de espionaje que escucha y ve todo. Si dices algo malo o haces algo malo, volará su pequeño trasero azul hacia el serafín más cercano y se lo contará». Miré hacia arriba y vi una luz azul que se separaba del blanco mucho más brillante. «Y oh, santo cielo, ¿no querrás llamar su atención?», Daniel dijo en voz baja, justo antes de que la luz azul tomara su lugar a un lado de la cabeza. El serafín al que el querubín había crecido en tamaño, una luz brillante se extendió para siempre hacia el horizonte. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera siquiera pensar en lo que estaba sucediendo, una voz resonó desde el pilar, en una voz que habría sacudido una montaña. «El juicio ha sido emitido y se te ha considerado digno de entrar en el segundo cielo». La luz infinita dijo antes de que se hiciera más y más brillante. De un momento a otro, todo se volvió blanco. «¡Oye! ¡Auch! Podrías haberme dicho que eso iba a pasar», grité mientras me sentaba a mi lado a ciegas para que cualquier cosa me orientara. Sin previo aviso, la luz cegadora desapareció de repente y vi algo que me sorprendió incluso más que las agujas de plata y los ángeles que eran más altas que el infinito. Era gente. «Bienvenido al segundo cielo, estimado», Daniel dijo. Había gente por todas partes, cientos y cientos de personas de pie alrededor, cada uno con su propia ropa blanca y querubín azul brillante. Todos ellos parecían estar esperando algo mientras se paraban en su lugar en silencio. Miré hacia arriba y descubrí que estábamos en algún tipo de edificio, ya que este lugar en realidad tenía un techo en lugar de un cielo abierto. «¿Dónde carajos estamos, Dani?», pregunté. Él suspiró y dijo: «Te lo dije, es el segundo cielo, específicamente la sala de materiales». Yo observé alrededor de la habitación. Dos de las paredes parecían estar hechas del mismo mármol impecable del que estaban hechas las puertas. Contra la pared izquierda de la enorme habitación había una serie de pequeños pilares separados de la pared. Mientras miraba los pequeños pilares, una luz brillante parpadeó en la parte superior de uno de ellos. Donde nada había estado antes, ahora era un pequeño cubo brillante lo suficientemente grande como para que se tomaran dos manos para sostenerlo. Uno de los brillantes orbes azules de la multitud comenzó a moverse en su lugar hasta que una persona silenciosa a su derecha lo miró. Esto parecía apaciguar al pequeño bastardo porque voló hacia el cubo brillante sentado en el pilar y comenzó a oscilar hacia arriba y hacia abajo. El hombre, que parecía tener 20 y tantos años y estar en perfecto estado de salud, se acercó y agarró el cubo. «Ya estamos aquí, pero ¿qué se hace en este lugar y por qué estamos aquí?», pregunté. «Porque tengo que hacer mi trabajo y mi trabajo es guiarte a donde tienes que ir. Y necesitas que te guíen a través del segundo cielo y toda esa porquería, ya sabes». Él señaló al cubo que el hombre sostenía. «Ese se le llama material, por lo tanto es la sala de materiales, ¿entendiste?». Miré otro destello de luz que se iluminaba en otro pilar, dejando atrás otro cubo brillante idéntico.
Otra luz azul que se movía llevó a otra persona silenciosa al pilar para recogerlo, justo cuando la primera persona salía de la habitación a través de un pasillo al otro lado de la habitación. ¿Y por qué nadie habla aquí? Todo está en silencio. Daniel parecía seguir a la nueva persona, una mujer rubia que comenzó a caminar hasta el final de la habitación con su cubo brillante. ¡Solo sígueme! Daniel se giró y me saludó hacia él. Vamos, antes de que tu pequeño decida que estás tardando demasiado. Lo seguí hasta el pasillo al final de la habitación. ¿Acaso somos prisioneros o algo así? Pregunté. Daniel se dio la vuelta y miró directamente al brillante querubín azul a mi izquierda antes de responder. Ninguno de nosotros es prisionero aquí. Hacemos lo que hacemos porque conocemos nuestro propósito aquí. Su significado era lo suficientemente claro por el hecho de que nunca rompió el contacto visual con la bola brillante. Si alguno de nosotros dijera algo equivocado o malo, entonces este pequeño bastardo azul nos reportaría al serafín más cercano. Daniel continuó caminando hacia el pasillo y yo lo seguí. Después de un corto paseo detrás de una fila de personas que llevaban cubos frente a nosotros y personas con las manos vacías que se dirigían a la habitación a nuestra izquierda, entramos en una enorme caverna que se extendía lo suficientemente lejos como para que no tuviera una estimación de lo grande que era en realidad. Después de un corto paseo detrás de una fila de personas que llevaban cubos frente a nosotros y personas con las manos vacías que se dirigían a la habitación a nuestra izquierda, entramos a una enorme caverna que se extendía lo suficientemente lejos como para que no tuviera una estimación de lo grande que era en realidad. El techo estaba 50 pies por encima cuando salimos del pasillo y entramos en la caverna propiamente dicha. Frente a nosotros, en largas filas ordenadas, había lo que parecían ser yanques de mármol de unos 3 pies de altura. Las filas y columnas se extendían muy lejos, casi todas ocupadas por una persona. Mientras caminábamos en nuestra línea ordenada, vi las pequeñas bolas azules alejar sus cargas de la línea y a los yunques designados. Frente a la mayoría de los yunques había gente tranquila con ropa blanca idéntica, cada una con sus propios cubos cincelando con pilas de plata maciza. Daniel se detuvo y entró en uno de los pasillos de los yunques. Aquí en la fabricación se puede ver a las personas que han sido consideradas dignas de entrar en el segundo cielo haciendo lo que hay que hacer. Miré uno de los muchos yunques cuando un recién llegado comenzó a trabajar en un cubo sólido. Oye, ¿y qué están haciendo exactamente con este misterioso material? Miró al cincelero cuando el joven comenzó a astillar el cubo sólido. El primer pedazo que se cayó perdió el brillo que era endémico del resto del cubo. Aquí puedes ver cómo uno de los dignos comenzará su trabajo creando las cadenas que son importantes para todo lo que hacemos aquí. ¿Cadenas? La palabra extraña no parecía tener sentido con los cubos brillantes que había visto. Daniel caminó por el pasillo hasta que encontró otro cincelero. El material de este ya no era un cubo y más bien se parecía algo más cercano a una especie de esfera. Aquí puedes ver a otro a medida que se acerca más a lo que necesitamos. Me detuve frustrado por la continua falta de respuestas. ¿Por qué diablos todo el mundo está haciendo cadenas? ¿Y no duermen o qué? ¿Y qué carajos está pasando? ¿Qué están encadenando? Me arrepentí de mis palabras casi de inmediato cuando Daniel se dio la vuelta y miró al pequeño querubín mientras se movía hacia arriba y hacia abajo con un movimiento agitado. No hay necesidad de dormir. Miró a otro cincelero, a medio camino entre una esfera y un cubo. Nadie tiene hambre, no hay dolor, enfermedad ni necesidad terrenal de nuestros cuerpos celestiales. Daniel se detuvo y miró a mi izquierda antes de continuar. Ahora que has visto dónde están hechas las cadenas, sígueme hasta la entrada del tercer cielo. Debemos continuar. Yo miré a mi pequeño guardia, parecía estar satisfecho con la respuesta de Daniel ya que dejó de oscilar hacia arriba y hacia abajo. Él regresó a su antigua posición estacionaria a mi izquierda. Daniel suspiró aliviado y se dio la vuelta para comenzar a caminar por la fila. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar muy lejos, uno de los muchos cinceleros dejó de hacer lo que estaba haciendo.
Era un joven hombre con el pelo largo que no parecía estar fuera del lugar de los años 60. Él detuvo su cincelado y se volvió para mirarnos. Oye, ¿por qué son los guías los únicos que pueden hablar con alguien? ¿Cómo es que eso es justo? Daniel miró al guardián azul del joven. Él comenzó a moverse hacia arriba y hacia abajo en el mismo movimiento agitado que la mía había hecho hace solo un minuto antes. El hippie continuó su diatriba. ¿Cómo esperan que trabajemos así? Si no nos cansamos y nunca tenemos hambre, pero ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Es lo que hacemos que realmente vale una cantidad infinita de trabajo para toda la eternidad? La bola azul del joven hippie voló a la distancia y fuera de la vista en solo un segundo. Por primera vez desde que lo conocí vi una verdadera mirada de miedo en su cara. Él extendió la mano y me empujó de pie hacia atrás del hippie. Al mismo tiempo, cada persona que lo rodeaba directamente se alejó de sus lugares de trabajo. El hippie simplemente suspiró y dijo: ¡Sí! ¡Todos váyanse a la mierda! ¡Son unos malditos cobardes! ¡Que me jodan! ¡Prefiero estar en otro maldito lugar! De repente, una luz apareció en la parte superior de la caverna. Un destello brillante y una voz hecha de truenos. «Usted ya no es digno del segundo cielo», el serafín dijo antes de que apareciera en el suelo directamente frente al hippie. Él lo envolvió en su luz y luego desapareció en un instante a través del techo de la caverna. Sin dejar una marca en ninguna parte y en menos de 5 segundos, el hombre ya no estaba aquí. Los cinceleros que se habían alejado volvieron a sus yunques y reanudaron su cincelada. ¿A dónde lo llevó el serafín? ¿Él está bien?, pregunté. Oh, chico, lo llevaron a alguna aguja de la ciudad de Plata. Ahora ven conmigo al tercer cielo. Daniel comenzó a alejarse y sin otra opción que dejarme llevar a una misteriosa aguja para no volver a ser visto, yo lo seguí. Pasamos a muchos trabajadores en varios estados de exhaustividad con sus cadenas mientras caminábamos. Habían esferas, cubos y discos casi completos. Después de un minuto de caminar vi lo que asumí que era el producto final cuando uno de los cinceleros bajó su herramienta. Era un gran anillo que se sentó encima del yunque de mármol. Brilló con una luz mucho más brillante que los cubos con los que empezaron. Al pasar tomó el anillo y comenzó a caminar justo detrás de nosotros, siguiendo la brillante luz azul de guía a medida que avanzaba. Otro anillo comenzó a brillar en otro yunque y otro seguidor se unió a nosotros por los pasillos. Para cuando pude ver el otro extremo de la caverna y el pasillo hacia el que estábamos caminando, ya había una fila ordenada de personas con anillos blancos brillantes. La imagen habría sido ridícula si no hubiera estado tan aterrorizado de atraer la atención de una de las monstruosidades brillantes y desaparecer en una de las agujas. Oye, ¿son guías?, le pregunté a Daniel justo delante de mí. Él levantó la cabeza, pero continuó caminando. ¿Hay más de uno de ustedes? Daniel se rió y dijo: Por supuesto, chico. ¿Crees que muestro a 6,000 millones de personas por aquí todos los días? ¿Y tú eres el único al que se le permite hablar? Él miró hacia adelante y hacia abajo. Él respondió en un susurro que apenas podía escuchar. Por supuesto, ¿cómo podría alguien saber qué hacer sin que alguien les diga lo que está pasando y cuáles son sus responsabilidades, lo que está prohibido y lo que no? Yo miré a mi pequeña bola azul. Parecía contenta con la conversación que estábamos teniendo. Así que aquí nadie se cansa, ¿eh? ¿Acaso tú te has cansado? Sí, tenía razón. A pesar de las horas de caminata que había hecho desde que entramos en la pared, no estaba cansado ni un poco. No tenía sed, no tenía hambre. Sentía que podía caminar para toda la eternidad. De repente algo hizo clic en mi cabeza. Yo miré a la gente con sus yunques cincelando sus cubos brillantes y pensé si lo estaba haciendo yo mismo. Podría trabajar en eso para siempre. Podían trabajar en eso para toda la eternidad. Miré mientras las pequeñas bolas azules llevaban a los trabajadores con las manos vacías hacia la sala de materiales.
y a la gente que llevaba anillos brillantes al final de la línea en la que estábamos al frente. Una eternidad de trabajar en silencio haciendo lo mismo una y otra vez. O un destino misterioso en la aguja donde nadie ha sido vuelto a ver. Ok, esto es perturbador. ¡Ya llegamos!, Daniel dijo. Miré hacia adelante y mis pensamientos fueron interrumpidos cuando nos acercamos al corto pasillo. Al final había una gran puerta de madera. Lo primero en todo este lugar que no estaba hecho de piedra ni de metal, y un solo hombre de pie estaba frente a ella. No pude colocar exactamente lo que me molestaba de él hasta que atravesamos un poco más el pasillo y se me hizo obvio. Estaba brillando. No era ridículamente brilloso como un serafín, y tampoco no era un azul suave como un querubín, sino más bien como un amarillo cálido que resonaba con una sensación de esperanza y alegría. Este sonrió cuando nos acercamos. «Bienvenido, guía. ¿Me has traído a alguien digno del tercer cielo?» Daniel me echó un vistazo rápido y asentó con la cabeza. El hombre de pie frente a la puerta de madera sonrió al pequeño querubín mientras voló desde mi lado y hacia el suyo. Lo miró por un momento, asintió, luego me miró y volvió a sonreír. «Eres digno de entrar en el tercer cielo y recibir la verdad. ¿Quieres saberlo?» Daniel me miró con una mirada severa en la cara y asintió con la cabeza, con un movimiento de sí, por el amor de Dios, di que sí. Así que yo miré a la gente detrás de nosotros esperando con sus anillos brillantes. Si hubiera una opción además de una eternidad de cincelar un cubo para terminar en un anillo, entonces tendría que ser un idiota como para no tomarlo. Así es, yo soy digno y quiero entrar. El hombre brillante me sonrió y luego miró a Daniel. «Te doy permiso para entrar en el tercer cielo, guía. Tu cargo es merecedor de las mejores tribulaciones». Yo miré hacia otro lado del hombre brillante, hacia Daniel. ¿Tribulaciones? Daniel me hizo señas hacia su lado y nos apartamos para permitir que la primera persona detrás de mí con su anillo brillante se pusiera al lado del hombre brillante. Este tomó el anillo de la mano de la persona. Gabriel inspecciona cada anillo en busca de defectos. Vi como el hombre brillante llamado Gabriel miraba el anillo en su mano. Después de otro momento, el suave brillo a su alrededor se atenuó y el anillo en su mano se hizo más brillante. Otro momento más y el anillo volvió a su brillo normal. ¿Gabriel?, le pregunté al hombre brillante. Él sonrió y me sostuvo el anillo brillante. ¿Es el arcángel Gabriel? Él de repente sonrió. Le quité el anillo aturdido por la revelación de lo que estaba de pie frente a él. Cuando Gabriel encuentra un anillo satisfactorio, alguien suele estar aquí para llevarlo a través de la puerta. Sin embargo, esta vez tuvimos suerte. Daniel miró al arcángel que ya estaba ocupado inspeccionando otro anillo. Así que conseguimos traerlo nosotros mismos. Vi cómo Gabriel sostenía el anillo con ambas manos e hizo el truco en el que hizo que el anillo brillara más. Sin embargo, a diferencia del que sostenía actualmente, el anillo en las manos de Gabriel primero se rompió y luego se rompió en 1.000.000 de piezas brillantes. Parecían desaparecer a medida que el resplandor se disipaba y se desvanecía de la existencia. Lamentablemente, a veces el material no es lo suficientemente fuerte para nuestros propósitos. Ahora, continuemos. Daniel se giró y abrió la puerta de madera detrás de Gabriel. Detrás de ella había una gran escalera de caracol que atravesaba la roca que iba hacia arriba. ¡Vamos, adelante! Daniel me abrió la puerta y la atravesé sosteniendo el anillo brillante en mis manos. Cerró la puerta y ambos empezamos a subir por las escaleras de caracol. Miré hacia arriba mientras dábamos los primeros pasos y solo pude ver la parte inferior de las escaleras mientras subíamos en espiral. Tenemos un pequeño paseo, así que si tienes alguna pregunta, ahora sería un buen momento. Daniel caminó a mi lado subiendo a las escaleras. ¿Ahora podemos hablar? ¿No está el pequeño chico azul? Señalé al querubín flotando junto a mi cabeza. Él se molestará si decimos algo malo. Ahora que salimos del segundo cielo, no hay mucho que podamos decir que los enoje.
La información del segundo cielo está restringido por su propio bien, respondió Daniel. Vi una luz azul flotar arriba durante un segundo antes de que otra persona, una mujer alta con un afro bajo, apareciera a la vuelta de la esquina. Daniel asintió con la cabeza mientras pasaba y bajaba las escaleras. Ella simplemente nos sonrió. «Oye, ¿tú la conoces?», dije en un tono de conversación alegre, ya que Daniel parecía estar más relajado mientras subíamos las escaleras. «Yo conozco a todas las personas que viajan por aquí. Es mi responsabilidad saberlo. Todos en la caverna por la que pasan, todas las personas que bajan por estas escaleras. Yo he guiado a todas las personas en esta sección del segundo cielo hasta aquí». ¿Cómo es eso posible? Debían haber sido decenas de miles de personas aquí abajo martillando esas cosas. «Solo son 144,000, corrigió. ¿Cómo es eso posible? Incluso si nunca dormiste y nunca hiciste nada más, ¿moriste en qué? ¿2005 o 2006? Eso no tiene sentido. El tiempo es... Daniel se distrajo por un segundo. Diferente aquí. Bueno, no es exactamente diferente. Es difícil de explicar. Un momento puede durar para siempre. Una eternidad podría ser como un parpadeo. Es algo así. Bueno, no tiene sentido. Yo le di la vuelta a la cabeza y lo miré. Sé que no tiene mucho sentido y yo tampoco lo entiendo del todo. De todos modos, es imposible hacer un seguimiento de ello. No sin puntos de referencia con los que compararlo, claro. Sin hacer del baño, sin dormir, sin comer, sin beber, sin hacer nada, ¡carajo! Todo eso es relleno, pero es lo que nos hace ser humanos. Así es, exactamente. Caminamos otro momento en silencio y otra persona nos pasó durante este periodo y saludó a Daniel. Él asintió al pasar. ¿Qué información es tan peligrosa que la gente atrapada en el segundo cielo no puede conocer? ¿Ah? Es el material. ¿Y para qué se utiliza dicho material? Han sido juzgados dignos de saber qué están haciendo las cadenas para contener algo peligroso. Lo suficientemente peligroso como para amenazar toda la existencia si escapa. Si supieran la verdad, entonces no harían las cadenas. Al menos eso es lo que me dijeron. Personalmente no estoy tan seguro, pero... yo no estoy exactamente a cargo. ¿Quién es entonces?, pregunté. Esta pregunta había estado ardiendo en mi mente desde que vi la ciudad de plata vacía. Había visto ángeles de todo tipo y personas que nunca se cansaron en una búsqueda de servidumbre eterna. Pero ¿a quién estaban sirviendo, ah? A nadie realmente, por lo que puedo decir. Miré la bola azul flotando a mi lado y Daniel me miró y continuó. Definitivamente, no lo sé, sirven al igual que todos nosotros. Por supuesto, no tienen libre albedrío como nosotros. Las personas que me siguen nos comparan con algoritmos informáticos. Algunos como Gabriel son más complicados que otros, pero siguen siendo algoritmos que siguen un conjunto de reglas que nunca sabremos. Una eternidad sin respuestas y obra eterna. Vaya, esto suena más como el inframundo que el cielo. Daniel solo se rió. El inframundo es solo la ausencia de Dios. Me estoy cansando mucho de ya sabes, pero me interrumpió el brillo del cielo sobre nosotros. La escalera incrustada en el cielo finalmente terminó y llegamos a la superficie de donde quiera que íbamos. Lo vi una vez que finalmente estuvimos abiertos al cielo. Es aquí. Este es el tercer cielo. Bienvenido al reino de Dios, dijo Daniel. Frente a nosotros había una esfera gigante brillante de miles de pies de ancho flotando en el aire. A su alrededor había una colosal escalera y andamios de mármol que lo rodeaban por completo y permitían un movimiento casi completamente sin restricciones alrededor de la esfera. «Y eso que tú ves es Dios», continuó Daniel. Miré hacia otro lado de la esfera y miré fijamente a Daniel. ¿Dios? ¿El gobernante de toda la creación, nuestro creador? Oh, te equivocas. Dios no es el gobernante de toda la creación. Él es la creación.
Miré el anillo brillante en mis manos, la pequeña bola azul flotando junto a mi cabeza y luego a Daniel. Los ángeles no solo nos están protegiendo a nosotros, ¿verdad? Daniel miró la bola brillante en la distancia. ¡Oh, no! Se detuvo un momento mirando la enorme bola de luz que aparentemente era la creadora de todo y luego continuó. Inmediatamente después de que Dios hiciera la creación, trató de deshacerla, de eliminarla. Miré fijamente a Dios, el Dios que quería deshacer su propia creación. Ese anillo que sostienes es la creencia forjada de las almas de todos los que no harán las cadenas que se unen. Cuando no hacen las cadenas, se convierten en las cadenas. Él señaló el anillo brillante. Recordé lo que Daniel había dicho cuando comenzamos nuestro viaje aquí. ¡Las agujas! ¡Claro! ¡Las agujas de la ciudad de plata! Él las sintió. ¡Pero es Dios, carajo! Si Él lo creó todo, ¿cómo es esto todo posible? ¿Cómo es que seguimos aquí? ¡No tiene sentido! La creencia de que Él es un creador que no quiere destruirnos lo mantiene atado, pero solo somos su creación y nuestras creencias solo pueden mantenerlo atado durante un tiempo. Los anillos se rompen y necesitan un reemplazo constante. Tu trabajo, tu tribulación es reemplazar esos lazos a medida que se rompan. Fue en ese momento cuando realmente entendía el término de la verdad de toda la existencia. La verdad de que Dios pensó que había cometido un error con nuestra existencia. ¡Joder! Dejé caer el anillo que llevaba y me agarré el pecho con ambas manos cuando sentí un repentino dolor agudo. ¿Qué pasa? Daniel parecía preocupado. Me duele. Era la única palabra que podía decir. El dolor en el pecho se extendía a mis extremidades y me desplomé al suelo incapaz de soportarlo. Daniel se movió rápidamente para mirarme directamente a los ojos. Algo estaba sucediendo, y era obvio por la mirada en sus ojos que sabía exactamente lo que estaba por venir. Ok, no tienes mucho tiempo, chico. Yo me llamo Daniel Marsh. Viví en Rochester, Nueva York. Dile a Mary que yo soy... La voz de Daniel se desató cuando un agujero negro se cerró alrededor de mi visión y perdí el conocimiento. Lo siguiente que supe fue que estaba en una cama de hospital y todo me dolía. El médico me dijo más tarde que tuve suerte de sobrevivir al conductor ebrio que me golpeó. Según él, había estado sin vida durante 5 minutos y 57 segundos. Lo que más me sorprendió fue que mi ex esposa dormía en la silla junto a mi cama en el hospital. Al parecer, nunca había quitado su nombre de mi lista de contactos de emergencia. Incluso con todo el dolor que le había causado, ella todavía había aparecido cuando casi me había ido para siempre. Todavía no me he recuperado completamente del choque y los recuerdos de lo que pasó en esos 5 minutos y 57 segundos todavía están frescos en mi mente. No pensé que alguna vez le mostraría a alguien estos recuerdos, ya que en su mayoría los escribí para mi propio beneficio. Incluso con lo que viví que había sido, no podía creer que realmente hubiera pasado. Y luego revisé a un Daniel Marsh en Rochester, Nueva York. Era la foto del obituario del 2007 que mostraba un hombre mayor de unos 30 años, pero el falso halcón todavía estaba ahí. Pensé en lo que había dicho justo antes de que yo estuviera reviviendo. El infierno es solo la ausencia de Dios. Si Dios quiere deshacer toda su creación y el inframundo es su ausencia, entonces yo preferiría ir al inframundo. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.